Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy platicaremos acerca de este producto que es un reproductor 4K de la marca Sidu y que les permitirá reproducir los respaldos de sus películas en sus cines en casa. Muchos me han dicho, oye David, ya hice mi respaldo de mi película en Blu-ray 4K, pero ahora quiero reproducirla, ¿cómo lo puedo hacer? Y bueno, esta es una de esas soluciones y hoy platicaremos de ella. Primero, antes que nada quiero decirles que este producto yo lo compré, nadie me lo mandó, yo saqué el dinero de mi bolsillo para poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque pensé que podría ser una gran solución para uno de los mayores problemas que me ha dado mi Apple TV en lo que se refiere a la reproducción de contenido con Dolby Atmos. Como ustedes seguramente saben, el Apple TV pues es compatible con Dolby Atmos, pero solamente es compatible con un cierto tipo de Dolby Atmos, el Dolby Atmos que es Lossy. Ustedes saben que Dolby Atmos solamente se refiere al formato o la tecnología con la que fue mezclada una mezcla de sonido. Sin embargo, hay mezclas en Dolby Atmos que están en Dolby Digital Plus y hay mezclas en Dolby Atmos que están hechas en Dolby True HD. Entonces el Apple TV, por ejemplo, te deja reproducir películas con Dolby Atmos siempre y cuando sea el formato de streaming, el formato con Dolby Digital Plus. Sin embargo, cuando tú intentas reproducir el respaldo de un Blu-ray 4K, pues normalmente ese respaldo viene con una mezcla en Dolby True HD, con formato Dolby Atmos, y ese formato en específico no es posible ser reproducido en un Apple TV, sea cual sea el programa que utilices. En mi caso yo utilizo Infuse y aún así no me permite. Puede reproducir cualquier tipo de contenido que meta en esa aplicación, pero si quiero escuchar Dolby Atmos lo reduce a 7.1 cuando es lossless. Entonces dije, bueno, ya pasé a un formato de cine en casa con bocinas 7.1.4, o sea, 4 bocinas en el techo. Tengo que explotarlo más. Quiero ver mis películas que tengo en mi servidor, ahora sí utilizando las bocinas del techo. Y entonces decidí adquirir uno de estos productos. Estaba pensando en un Nvidia Shield originalmente, pero vi que tenía muchísimos problemas en cuestión de tone mapping de HDR a SDR. ¿Y por qué esto es importante? En mi caso, como ustedes saben, yo utilizo un proyector, un Epson 4010. Es compatible con HDR, sin embargo necesita bastantes, pero bastantes ajustes, tanto en el reproductor como en el proyector, para que se vea correctamente el HDR. Entonces, en muchos casos yo prefiero hacer la conversión completamente de HDR a SDR, sobre todo cuando son títulos que no son para reseña, simplemente es para yo poderlos disfrutar. Cuando son reseñas, sí soy estricto en eso y veo las películas en HDR, pero cuando es algo por el estilo de una película que he visto una y otra vez, pues normalmente hago la transformación y la película logro que se vea mucho mejor. Normalmente hago una conversión a un HDR mucho más limitado, pero en el caso de este reproductor y el Apple TV, solamente se puede hacer a SDR directamente, y el Apple TV lo hace perfectamente. El problema, como les dije, es la reproducción con Dolby Atmos. Entonces dije, ok, el Nvidia Shield no va a solucionar mi problema, ¿qué puedo hacer? Y entonces me puse a investigar y descubrí esta empresa que se llama Sidu. Ya en algunos videos anteriores hemos platicado de ella. Alguno de ustedes me preguntó que qué pensaba de los reproductores de Sidu, que vienen a reemplazar algunos reproductores 4K de disco. Y pues dije, si se dedican a reproductores 4K y quieren volverse bastante importantes,
pues seguramente un reproductor digital también haga una buena tarea por parte de ellos. Y bueno, les voy a decir que fue una mezcla de cosas. Pero bueno, primero se los voy a mostrar. Aquí tenemos el reproductor. Pueden ver que tiene un display en la parte frontal. Este display se puede apagar para las personas que tengan proyectores y no quieren que se dañe su contraste. También al mismo tiempo puede mostrar el reloj de lo que falta para que termine una película o lo que lleva reproducido. Y también puede mostrarte un reloj simplemente. El diseño es bastante bonito, es puro aluminio y pueden ver que se ve hasta bastante elegante. Las antenas de Wi-Fi, que son estas que están atrás, me impresionaron. Realmente son antenas muy, pero muy robustas. Y bueno, en la parte frontal al mismo tiempo tenemos dos conexiones USB. Esas son USB normales, de las tradicionales. Si ustedes quieren USB 3.0, las tenemos de este lado. Juntito tenemos un puerto RS232 que sirve para ser controlado, como por ejemplo con Control 4, o poder acceder a los sistemas internos, digamos como de diagnóstico de este producto. Normalmente el puerto RS232 actualmente se utiliza para controles universales, como les dije, Control 4, y hay otros más allá afuera. Crestron es otro. Y juntito tenemos un puerto SATA, por aquello de que quieran conectar un disco duro interno, pero a través de cables. Este producto ya incluye esos cables, incluye un cable HDMI, incluye su eliminador y el cable SATA, lo cual me parece que es muy, pero muy bienvenido. Luego, del lado derecho, tenemos una bahía para disco duro. Aquí puedes meter un disco duro, creo que hasta de 13 terabytes. Si mal no recuerdo, tengo que revisar de nuevo el instructivo. Yo no lo estoy utilizando con disco duro, como ustedes saben yo tengo una NAS. Y entonces a través de esa NAS es como reproduzco mis contenidos. Ahora, tengo entendido que si nosotros metemos un disco duro en este dispositivo, a partir de ese momento, este dispositivo funciona más o menos como una NAS. Puedes transferir algunos archivos directamente al disco duro y los puedes reproducir localmente en el dispositivo. Y bueno, aquí en la parte de atrás lo primero que tenemos son las antenas de Wi-Fi. Son muy robustas, lo cual me sorprendió. Vienen desinstaladas, uno las atornilla y es sumamente sencillo. Me gusta que el equipo se siente muy sólido, incluyendo las antenas. Luego aquí tenemos el switch de apagado y encendido. Después tenemos la conexión a la energía eléctrica. Tenemos salidas análogas. Tenemos un puerto coaxial digital, que es este negrito. Tenemos la salida óptica. Tenemos un puerto HDMI de entrada. Eso significa que pueden conectar algo a este dispositivo y lo va a desplegar en la pantalla. Tenemos el HDMI de salida y un puerto Ethernet. Cuando utilicen una NAS para reproducir sus respaldos de películas, yo les recomiendo que conecten estos dispositivos a través de Ethernet. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi primero no es demasiado estable. Sobre todo si viven en departamentos hay mucha interferencia. Pero al mismo tiempo el ancho de banda suele ser muy disminuido en comparación a una conexión física. Entonces puede suceder que estén reproduciendo una película y de pronto se detenga porque está almacenando en el buffer y ustedes no quieren eso. Quieren una reproducción continua y para eso es mejor la conexión Ethernet. Luego ya en la parte de arriba tenemos algunos de los logotipos que nos muestran qué puede reproducir. Es 4K, HDR10 Plus, también HDR10, Dolby Vision, HDMI, DTS, Dolby y reproducción 3D. Eso me encantó, porque tú puedes ahora hacer respaldos de tus películas en 3D, las metes en tu NAS o en el disco duro y este reproductor las reproduce como si fueran un reproductor de disco. Inmediatamente entra el formato, digamos, 3D que se ve doble, porque hay otros reproductores como el Apple TV
que lo puede hacer, pero tienes que pedirle a la película que se muestre en pantalla dividida, la mitad de la imagen arriba, la mitad abajo o la mitad a la izquierda y a la mitad a la derecha, y el proyector es el que ya lo va a convertir en 3D. Aquí tenemos 3D nativo, tal cual como si fuera un Blu-ray 3D, y eso me encantó. Y bueno, ¿qué me ha parecido mi experiencia con este reproductor Sidu? Realmente es un reproductor que no es económico, no es un reproductor de entrada. Este reproductor me costó alrededor de $350, que son más o menos 7,000 pesos. Entonces, por ese precio, pues realmente espero un producto bastante bueno. Y de entrada, como pueden ver, es un reproductor muy, pero muy sólido, y aparte también es pesado. Entonces dije, bueno, esta es una gran solución, lo voy a probar y a ver qué tal. Pero pues es un sistema Android. Y digo, no tengo nada contra los sistemas Android, pero pues sí se siente, al ser un producto chino, sí se siente que es un producto a medio terminar. Me pareció sumamente deficiente la interfaz de usuario. Es un Android, eso como les dije no tengo problema, pero los ajustes no son claros, no son precisos. Siempre tienen una explicación junto, pero la capacidad de personalización es demasiada, al punto de que alguien como yo, que sé bastante en cuestión de cosas de cine en casa, aún así me costó bastante trabajo poder configurarlo para lo que yo quería. Ahora, después de todo eso, como les comenté, yo estaba buscando este reproductor porque el Nvidia Shield tenía entendido que no hace una buena conversión de HDR a SDR. Bueno, pues este reproductor Sidu dijo, hold my beer, sosténme la cerveza porque ahí voy yo. Y nuevamente, este reproductor tiene un pésimo tone mapping de HDR a SDR. Pero aquí llegó una cuestión bastante interesante en cuestión de video. Revisando en los foros y preguntando por qué este reproductor se veía tan mal en SDR, o incluso tratando de hacer una conversión a SDR pero con colores expandidos de P3, o sea el BT2020, pues mucha gente decía, es que el chip de video que incluye este reproductor no tiene una buena conversión, simplemente es imposible que haga una buena conversión a SDR. Pero si te compraste el Z10 Pro, que es este caso, pues tienes la opción de utilizar Dolby Vision, a pesar de que no tengas televisión Dolby Vision o utilices un proyector que no es compatible, ningún proyector es compatible con Dolby Vision. Y eso me llamó bastante, pero bastante la atención. Y entonces me puse a investigar, y créanme, es una investigación demasiado técnica. Terminé llegando a un foro donde una persona justamente estaba platicando acerca de la conversión, la gran conversión que tiene este reproductor de SDR, HDR10, HDR10 Plus a Dolby Vision. Pero hace algo bastante extraño. Lo que hace es decodificar, convertir todo a Dolby Vision, o sea, utiliza metadata dinámica, y posteriormente esas modificaciones dinámicas las encapsula en un contenedor HDR10 o un contenedor SDR. Y entonces pues obtienes Dolby Vision, pero sin tener Dolby Vision. Obtienes esas ventajas de que va cambiando un poquito el brillo de la pantalla conforme lo va requiriendo la imagen. Pero para esto sí se requiere un poquito de mayor conocimiento técnico. Lo primero es que tienes que crear un archivo edit, que un archivo edit es la metadata que comparten el receptor, los proyectores, el reproductor entre sí, para poderse comunicar y saber qué tipo de señal enviar y qué tipo de señal no enviar porque no es compatible. Entonces, eso es bastante peligroso porque puedes hacer que este reproductor ya no se vea más por estar modificando el archivo edit. Entonces, al modificar el archivo edit en el reproductor, lo puedes hacer pensar que puede enviar una película en formato Dolby Vision, a pesar de que no sea compatible. Pero además utiliza el chip que tiene internamente para
convertir esa señal Dolby Vision ya convertida a algo que sí pueda utilizar tu proyector o tu televisión. Con este reproductor puedes hacer que haya Dolby Vision en tu pantalla Samsung, que solamente es compatible con HDR10 Plus. Pero ojo, nuevamente se necesita bastante conocimiento técnico para lograrlo. Es muy, pero muy complejo. Pero bueno, se puede lograr. Una vez que hice eso, ahora sí, la imagen del proyector en HDR se veía increíble. Muy similar a lo que yo obtengo con mi reproductor 820V. La verdad, sí me di de muchísimos topes para poder lograr que se viera bien, porque de entrada, así cuando estás modificando los ajustes y ahí te dice conversión HDR a SDR, tú lo pones y hace cualquier babosada que se le ocurre. Hace una conversión pésima, se ve horrible, realmente es una pesadilla. Pero si eres un usuario más avanzado y puedes activar esa versión de Dolby Vision sin tener Dolby Vision, en ese momento vas a obtener una imagen increíble. Ahora, ¿cuál puede ser el problema? Que tu televisión o proyector necesita tener la capacidad de cambiar a modo SDR o HDR manualmente. Por ejemplo, las televisiones Samsung no pueden pasar a modo HDR manualmente. Tú tienes que introducir un contenido en HDR para que automáticamente lo despliegue. Entonces, si tú no tienes esa capacidad en tu pantalla o en el proyector, lo que va a suceder es que la imagen se va a seguir viendo incorrecta y tienes que comprar otros dispositivos para hacer esa conversión manual. Es una pesadilla, como les dije. Entonces, en ese aspecto, si logran pasar ese obstáculo, pues es una gran caja reproductora. Pero ahora, ¿a quién sí se la recomendaría? A todos aquellos que no requieren tone mapping. Si tú tienes una pantalla que es compatible con Dolby Vision, adelante, esta es tu caja. Si tu televisión es compatible con HDR10 Plus, perfecto, igualmente. Si es compatible con HDR10, mientras no sea un OLED de muy baja luminancia, igualmente puede funcionar bastante bien. Ahora, en cuestión de la interfaz, como les dije, pues es Android. Un Android bastante feíto y yo diría bastante ineficiente. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Lo que sí funciona bastante bien es la administración de archivos. Simplemente metes tu servidor Samba y te conectas al servidor, pones tu contraseña, tu usuario y te conectas inmediatamente. Si quieres el disco duro, tengo entendido, yo no lo he usado como se los mencioné, tengo entendido que sí requiere un formato en específico, y si tienes una Mac va a ser bien complicado que lo logres hacer. Normalmente el formato que te va a permitir utilizar este dispositivo es uno de los formatos que son propietarios, o bueno, no son propietarios, sino es uno de los formatos que normalmente se utilizan en un sistema Linux. Entonces, pues ya se están dando idea de más o menos la complejidad de este reproductor. Yo pensé que sería mucho más sencillo. Esa es la razón por la que no compré el Nvidia Shield y esto se volvió mucho más técnico. Y bueno, este reproductor tiene una aplicación que se llama Home Theater, si mal no recuerdo, o Cine en Casa 4.0. Y es un administrador de contenidos. La verdad, el escaneo está bastante bien. Si una película no cuadra con el póster que te encontró la aplicación, tú lo puedes buscar manualmente y la base de datos es bastante amplia. Entonces, escanea la fuente, en este caso mi NAS, y te indexa todas las películas que tienes con su póster, sinopsis, actores, etc. Es una imagen bastante profesional en términos de la interfaz. La verdad, en ese aspecto sí debo de felicitarlos. Hicieron un software que es sumamente sencillo, muy básico, pero que es muy eficiente y muy efectivo. Solamente tiene lo necesario. Ahora, este dispositivo puede reproducir archivos MKV
o los archivos BMDB, creo que se llaman así. Ahorita en este momento no lo recuerdo específicamente, pero normalmente son los dos tipos de archivos que utilizamos cuando hacemos respaldos de nuestras películas. Entonces es fantástico. Si utilizas un MKB, simplemente le das play y empieza la película y tiene los subtítulos y tiene el sonido y es exactamente la misma calidad de imagen que el disco original, siempre y cuando hayas hecho el respaldo correctamente y no hayas hecho ninguna conversión. Simplemente extrajiste los streams de video y de audio y los metiste en un contenedor MKB. Y el otro archivo es prácticamente el Blu-ray completo, y este reproductor te permite reproducir los menús, te permite reproducir capítulos, te muestra absolutamente todo como si estuvieras metiendo un disco en el reproductor. Ahora, mi NAS es un poquito viejita. Para aquellos que no saben qué es un NAS, es un servidor que tengo aquí, es un lugar donde puedes almacenar contenido multimedia y streamearlo a un dispositivo que sea compatible con esos archivos. Entonces mi NAS es bastante viejita y esa reproducción de los menús y todo el disco Blu-ray corriendo los JavaScripts y todo eso no funcionó bastante bien. Hay algunas películas que lo hacen súper rápido, pero normalmente son los menús más básicos. Pero los menús que son un poquito más complejos o no los pudo reproducir o simplemente se mostraban de manera errática. La verdad, no fui muy fanático de esa función. Seguramente si cambio mi NAS, este reproductor funcione mucho mejor. Pero bueno, de primera instancia no me gustó ese aspecto. Yo, por ejemplo, tengo muchos discos de demos de Dolby Atmos. Y el problema es que cuando uno hace el respaldo, la estructura de los videos o de los demos se va totalmente al traste. Y lo que sucede con eso es que algunos archivos no los indexa el reproductor. Entonces la única forma de acceder a ellos es a través del menú principal del Blu-ray. En este caso no pude acceder al menú principal del Blu-ray, entonces no pude probar esos demos o esos archivos en específico. Por ejemplo, está el demo de Jupiter Ascending, que es una buena mezcla en Dolby Atmos y solamente es un pequeño clip. También viene de Game of Thrones, viene Resident Evil, vienen varios clips que vienen en Dolby Atmos, pero no pude acceder a ellos porque la estructura los ocultó completamente y al intentar entrar al menú simplemente jamás cargó. Hay otros menús que sí funcionaron perfectamente, como por ejemplo Aquaman. También me funcionó muy bien los demos de IMAX Enhanced, todo perfectamente. Y ahora en cuestión de sonido, pues es bastante bueno. La realidad es que envía las señales perfectamente. Tienes un reproductor compatible con DTS:X, pasa perfectamente de stream y en el receptor aparece DTS:X con DTS HD Master Audio. Tienes DTS:X con una capa de IMAX Enhanced, igualmente mantiene la capa de IMAX Enhanced y la puede streamear perfectamente. Tienes Dolby Atmos, igualmente lo manda sin ningún problema. Realmente en ese aspecto me sorprendió en el sonido. El sonido lo reproduce como si fuera un reproductor cualquiera. Y en cuestión de imagen tiene muy buena calidad de imagen, pero en mi caso lo pude explotar después de saltar 1.000.000 de obstáculos. Como les dije, si su televisión nativamente soporta HDR10, HDR10 Plus o Dolby Vision, este reproductor es bastante bueno porque no tiene que hacer ninguna conversión. Simplemente manda la señal y la televisión se encargará de todo. Este reproductor tiene la capacidad de mandar bitstream para el audio, no hace ninguna conversión, pero al mismo tiempo si por ejemplo tú tienes un receptor que no tiene salida HDMI, tú puedes sacar el sonido por fibra óptica o por coaxial y puedes pedir que haga la conversión a un formato en específico. Tiene ajustes muy minuciosos para cada aspecto de la reproducción. Pueden encontrar desde los subpíxeles, pueden encontrar los espacios de colores, pueden encontrar el tipo de edit, pueden encontrar la conversión de compatibilidad para reproductores que tardan mucho en encontrar o decodificar un contenido. Realmente es un producto muy completo, pero el problema es que técnicamente no es para el consumidor tradicional.
Una vez que logras saltar todos esos obstáculos, sí, funciona bastante bien, es bastante efectivo, la imagen es bastante buena y el sonido hace exactamente lo que promete. Si eso le aumentas una interfaz que se ve bastante bien porque te muestra todos los pósters ordenados y tú puedes elegir la película que tú quieras inmediatamente y reproducirla, porque ojo, como les dije, pueden reproducir los MKBs directamente o los archivos Blu-rays con menús y todo, pero los archivos Blu-rays también puedes pedir que reproduzca directamente la película sin pasar por el menú. Entonces se vuelve una aplicación mucho más instantánea. Si tú quieres ver solamente una escena, es sumamente rápido, no tienes que esperar a que cargue el Blu-ray 4K, pasar al menú, ver todo esto del FBI, que no hagas piratería, etc. Sino que pasas directamente a la película. Es muy complejo, definitivamente. ¿Se los recomiendo? No lo sé, realmente yo estoy considerando seriamente en devolverlo. Sí, la imagen se ve bastante bien, me permite aprovechar Dolby Atmos, pero mi setup se convirtió en algo demasiado complejo. Estoy teniendo que utilizar dos salidas HDMI al mismo tiempo, teniendo que balancearlas las dos, al mismo tiempo utilizar el control Harmony para que decida qué salida HDMI es la que se va a utilizar en ese momento. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, pues necesitan que el proyector o la televisión pueda cambiar manualmente a un modo HDR. Pero eso no depende de lo que estés viendo en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo este reproductor lo tengo conectado a una de las entradas del receptor. De ahí, este receptor, el 3700, tiene dos salidas HDMI. Las dos salidas HDMI las tengo conectadas al proyector. La salida 2 es la que tiene los ajustes manuales de HDR para reproducir correctamente la imagen de este dispositivo. Y el HDMI 1 es la que utilizo para poder ver contenidos en Apple TV, de mi reproductor Panasonic 820V, Netflix, etc. ¿Por qué? Porque el proyector en el HDMI 1 está configurado para elegir automáticamente los espacios de colores y el formato si es SDR o HDR. Mientras que en HDMI 2 está configurado manualmente que siempre despliegue lo que sea que le llegue en modo HDR. Y es porque solamente va a reproducir las imágenes de este reproductor. Pero en el HDMI 1 a veces veo un DVD, a veces veo un Blu-ray, a veces veo un Blu-ray 4K, entonces necesito que esos cambios los haga automáticamente. En este caso, como todo fue convertido a Dolby Vision, pues solamente necesito que el proyector esté en modo HDR, a pesar de que no haya una señal HDR. Entonces, como les digo, no sé si lo voy a terminar devolviendo. Creo que es una buena adición a mi cine en casa, pero tantos obstáculos, tantos problemas, me hace pensar que prefiero seguir con mi Apple TV a pesar de que no pueda reproducir esos archivos Dolby True HD en formato Dolby Atmos. Pero bueno, ya será decisión de cada uno de ustedes, en cuestión de su diseño, en cuestión de que logra hacer lo que dice que va a hacer, que es reproducir películas, lo hace perfectamente. El problema es tu pantalla o tu proyector. Dependiendo de eso, esto te va a solucionar la vida o no lo va a hacer. Ahora, hay otros dispositivos que te permiten hacer la conversión de HDR a SDR, pero nuevamente, toda la configuración se empieza a volver mucho más compleja. Entonces, pues como buen producto chino, buen producto con Android, pues es un producto que no está listo para el público en general. Este producto yo diría que requiere una experiencia técnica más o menos elevada, al menos entender los conceptos básicos de HDR y entender lo que es un edit, cómo modificarlo, etc. Y aún así, todavía puede ser muy complejo. Y bueno, pues coméntame, ¿ya estás haciendo respaldos de tus Blu-rays 4K para preservarlos en mejor estado o es algo que simplemente no te interesa? Yo sé que varios de ustedes me han pedido que haga un video o un tutorial
mostrando cómo hacer un respaldo de un Blu-ray 4K o un Blu-ray tradicional, pero lamentablemente no lo puedo hacer por una sencilla razón. En YouTube no está permitido hacer videos que inciten, entre comillas, a la piratería. Entonces yo no podría hacer uno de esos contenidos porque estaría arriesgando el canal. Yo sé que allá afuera hay canales mucho más chiquitos que se atreven a hacerlo, pero es precisamente por eso, porque son canales mucho más pequeños. Yo no podría arriesgarme a eso, pero bueno, intento mostrarles soluciones que les podrían ayudar a, después de que ya aprendan a hacer sus respaldos, a reproducir ese contenido. Y bueno, pues espero te haya gustado este video y si fue el caso, no olvides dejar tu like. Recuerda que me puedes seguir en Instagram o Twitter como davidarce_2. Para más videos como este y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.